dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho. Salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esa palabra, ¿no? Nunca hemos visto tal cosa. Bueno, vemos esta historia a tiempo presente. No sé si podemos decir que podemos ver semejantes cosas. Y no es porque Dios no haga milagros. Es que la gente ya no tiene la fe de esta gente. La gente de hoy no tiene la fe que tiene esta persona. Y no digan que es porque, bueno, Jesús estaba en carne y hueso. Porque si Jesús hubiese estado, mira, hay gente que ni aún viendo cree. Hoy en día el poder del Espíritu Santo es tan real que no necesitamos. Es más, Jesús dijo, porque viste, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que creyeron sin ver. Hoy nosotros somos más bienaventurados incluso que la gente que conoció a Jesús en persona, porque a nosotros se nos ha dado un poder que es el poder de la fe, que cree en lo que no se ve. Hoy tendríamos que ver esta clase de milagro, hoy tendríamos que salir de cada reunión diciendo: nunca hemos visto semejante cosa. Pero ¿por qué Dios no hace milagro? Porque la gente ya no se juega la vida por un milagro, porque la gente es cómoda, ¿no? Anoche hablábamos un poco de eso y le decía a la gente: nosotros no somos curanderos. La gente venía a Jesús. Hoy la gente quiere que los pastores, los evangelistas vayan a la casa a orarle, que le hagan una oración por aquí, por allá, para que sean sanados. Pero vemos que en los días de Jesús la gente recorría kilómetros. ¿Sabe lo que es llevar a un hombre paralítico en una camilla cargado por 4? Sí, está bien, eran 4. Pero ¿cuántos kilómetros caminaron con ese hombre a cuestas? ¿Sabes lo que duele en las manos? Y en ese tiempo no había las camillas como hoy, con rueditas o que tienen una manga que agarrar. ¿Sabes las ampollas en las manos de esa gente? ¿Sabes el dolor de las piernas? Esas sandalias que usaban, que las piedras igual te lastimaban el pie. ¿Sabes los días que quizás tuvieron que demorar para llegar a donde estaba Jesús, para traer a su amigo? Porque Jesús se quedaba en un solo lugar y la gente acudía a él. Hoy en día la gente quiere que el milagro venga a su casa, pero ya no van en busca del milagro. Ya no hay amigos como los amigos del paralítico que lleven al necesitado a Jesús. Hoy los amigos llevan a sus amigos al vicio, a la perdición, y aún la familia, cuando hay alguien enfermo, en lugar de llevarlo a Jesús, lo llevan a los curanderos. Deberías fijarte a esos que vos les llamás tus amigos, si te llevan a Jesús o te alejan de Él, porque si te alejan de Él no son tus amigos. Estos eran 4 amigos que trajeron a su amigo paralítico y lo trajeron a Jesús. Y pagaron un precio. Muchos dicen: no, los milagros son gratis. Sí, sí, por supuesto, si tenés fe, pero justamente por la fe que tenés, no vas a medir distancia, gasto, esfuerzo para obtener el milagro. Y si vamos a tocar el tema de buscar a Dios, hay gente que tiene que recorrer kilómetros para ir a una reunión en busca de un milagro quizás para su cuerpo, y Dios se lo ha dado. Hay gente que viaja horas para llegar a la reunión y va día tras día, año tras año, y aún muchas veces enfermo, dolorido, pero llegan a la reunión y finalmente se produce el milagro, porque hay gente dispuesta. Lo que pasa es que hoy la gente todo lo quiere instantáneo, quiere apretar un botón y tener un milagro, ya no quieren pagar el precio. Están cruzando las piernas en un sofá, con un ventilador, con un aire acondicionado, con una Biblia que nunca leen y un celular diciendo: pastor, ¿me puede mandar una oración por mí porque hoy amanecí con jaqueca? Y hermana, venía a la iglesia, hermano, venía a la iglesia, es que no puedo, no tengo tiempo porque estoy muy ocupado con mi trabajo, pero ¿me puede mandar una oración? Estos amigos dijeron: vamos, no vamos a buscar a Jesús, te vamos a llevar a Jesús. A donde esté lo vamos a encontrar. Lo que es romper barreras para llegar a donde está Jesús. Amén, amén. Casualmente esta palabra me identifica muchísimo en un tiempo, hace unos bastantes años atrás, cuando yo, sin darme cuenta,
en lo que yo trabajaba, mi vida secular. En ese entonces trabajaba muchísimo en la calle, como peluquera, como colorista, y verdaderamente nunca me había dado cuenta que había entrado en depresión. Y estaba en depresión y estaba mal y me sentía mal porque tenía muchísimos problemas. No tenía cuentas, porque gracias a Dios no tenía cuentas, no tenía deudas, pero sí habían otras cosas que estaban afectando en ese momento. Y recuerdo que vino mi hijo, que vivíamos juntos en ese momento en un mismo dormitorio, donde compartíamos los dos hitos, en un departamento que yo había construido. Y bueno, ese día mi hijo vino, me habló, me dijo, mira mami, yo te veo mal, no te veo bien. Y me recuerda esta historia el paralítico, porque mi vida era así, mi vida estaba paralizada. ¿Por qué? Por el dolor, el sufrimiento que yo en ese momento estaba pasando. Y recuerdo que mi hijo me dijo, ¿por qué no vas a buscarla a tu amiga? ¿Por qué no vas a buscarlo a tu profeta? Y él se acordaba de mi profeta. Y recuerdo que creo que Dios lo usó a mi hijo y a esta amiga para que fueran como estos paralíticos, porque ellos no midieron distancia y me llevaron hasta el lugar de Lules, que era donde congregaba, donde tenía la iglesia mi profeta, y cuando yo llegué fue soltada una palabra sobre mi vida. Mi pastor en ese momento hacía más de 10 años que no me veía, pero no porque yo no congregaba, sino yo tenía permiso y habilitación de congregar en otro lado, pero habían pasado cosas y circunstancias de las cuales en ese momento el pastor no sabía nada de lo que yo estaba viviendo, pero Dios ya le había avisado cuál era mi situación. Y así como lo hizo Jesús con este paralítico. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué vamos? Que no medimos cuando vos verdaderamente querés agradar a Dios y cuando querés ser verdaderamente sano. ¿Por qué? Porque una cosa es que vos recibas el milagro y otra cosa es que yo hubiese dicho, bueno, está bien, ya está, recibí el milagro, no vuelvo más. Porque de San Miguel hasta Lules, los que conocen saben que es muchas horas de viajes. Pero sin embargo, yo seguí y continué. No miraba la tempestad, no miraba el frío, no miraba el calor, no miraba absolutamente nada. Pero yo tenía a uno de estos 4 que es el que me empujaba para decirme todos los domingos o las veces que yo tenía reunión, anda mamá. Y ese era mi hijo. Bueno, obviamente que yo creo que este paralítico le debe haber agradecido a esos amigos que lo llevaron. Claro. Pero hoy, ¿qué vemos? Que ni siquiera traen a sus hijos cuando están enfermos o a su familia cuando están enferma o por ahí a un amigo o a una amiga. Claro. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy a la casa de mi amigo, pero para chusmear, para hablar mal de la gente, pero no la traigo a mi amiga para que su alma sea salva. Y ahí estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Amén. Pues a veces yo veo en estos 4 amigos, digo, ¿cuál de los 4 se habrá enterado de Jesús? Alguien recibió la información. Y lo primero que pensó, yo estoy bien, yo camino, ando, pero yo tengo un amigo que necesita. Y fue a la casa a buscarlo. Y hay que convencerlo, ¿no? Uh-huh. De que, porque, y si no se da, y si no se sana, entonces juntó a otro y le dijo, mira, tengo una idea, ¿qué te parece si lo llevamos a nuestro amigo? Y si no se sana, y le preguntó al tercero, y bueno, es mucho el riesgo, muchos kilómetros cargándolo, y si no se sana, y dice, bueno, pero si no lo intentamos. Amén. Entonces, la fe es intentar. La fe no, vos no necesitas tener un certificado que te asegure que algo va a suceder, vos tenés que creerlo. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Así es. Y ellos dijeron, bueno, vamos, qué lindo ese acuerdo entre 4 personas para llevar a ese amigo y cargarlo en esa camilla durante horas y tal vez días, porque cuando se sabía que Jesús estaba en una casa, como dice el versículo 1, dice la gente se agolpó. ¿Qué gente se agolpó? Y se agolpó primero la gente que estaba cerca. Y por eso cuando llegaron ellos no tenían cómo entrar,
evidentemente vivían lejos. Por eso no llegaron primero, porque estaban lejos. Cuando se supo de eso, los primeros que llegaron fueron los cercanos. Como decía mi esposa, ¿no? A veces vemos a la gente enferma, las vemos sufrir, y es más fácil agarrar un papelito y decir, voy a llevar tu nombre al profeta para que ore en la iglesia. En lugar de llevar el papelito, ¿por qué no lo llevas a él? ¿Por qué no le pagas un remis? No te digo que lo traigas cargando desde donde vives, pero hoy tenemos la facilidad de tener un remis, un Didi, un Uber, lo que sea, en la moto, cargarlo y traerlo a la iglesia. Por eso no suceden milagros. Por más que oren, los profetas, el pastor, no se sanan porque la orden es traerlos. Todo lo que esté trabajado y cargado, vengan a mí, dice. Entonces hoy se ha dejado de traer. Yo te hago una pregunta, a vos que congregás. En los últimos 6 meses, ¿cuántos amigos trajiste a Jesús a la iglesia? A la reunión, al templo. ¿Cuántos? Y no me vas a decir que no tienes a ningún amigo con problemas. Debes tener amigos que están al borde del suicidio. Personas que están desahuciadas por una enfermedad. A veces los cristianos los acompañan al médico, a los enfermos, pero no los traen a la iglesia. No los traen a las reuniones de sanidad, porque donde están 2 o 3 reunidos, y si se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, el Señor lo hará. Han perdido la fe. Jesús dijo, yo voy a hacer muchos milagros, voy a hacer sanidad y todo, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Yo pregunto, ¿hay fe hoy en el corazón de los creyentes? Porque es más fácil dejar a un hijo con el vecino o con un pariente porque está enfermo que traerlo a la iglesia. Y si lo dejas con el pariente es el que puede orar por él para sanarlo. Es como que un hijo tuyo se esté muriendo y vos por pereza, vagancia y comodidad no lo quieras llevar al hospital. Entonces, muchas veces nosotros decimos creer en Jesús, pero ¿hasta dónde llega esa fe? Al punto de decir soy salvo y nada más. No tengo fe para milagros, no tengo fe para sanidad, no tengo fe para llevar a alguien que el día de mañana te va a decir yo estaba enfermo y gracias a que me llevaste ese día a la reunión volví completamente sano, renovado. Yo recuerdo al pastor del campo en La Ceja que cargaba a una hermana que tenía una enfermedad la cual iba perdiendo toda la movilidad, entonces sus movimientos eran torpes, tenía un virus dentro del cuerpo que le iba quitando la coordinación. Era como parecido al Parkinson, pero en todo el cuerpo. Y ella le costaba caminar. Entonces, ¿qué hacía él? Él pesaba 70 kilos y la hermana era una mujer grande. Y él con las hijas la cargaban arriba de una moto. Y él la llevaba a la iglesia y la traía de vuelta a la casa todos los miércoles y los domingos que tenían reunión. Esa mujer a las 6:30 ya estaba cambiada, bañada, sus hijas la bañaban, la preparaban para que ella vaya porque sabía que su pastor la iba a buscar y la iba a traer, pero esa mujer no podía hacer un solo paso sin tambalear y la cargaban y la llevaban en la moto a la iglesia. Nunca más la vi, pero yo estuve por lo menos 4 o 5 reuniones y pude ver una mejoría en ella, pude ver que hablaba mejor, la pude escuchar orar al Señor. Después no la vi, pero yo digo, qué esfuerzo para romper barreras a fin de llegar a Cristo. No solamente por el milagro, porque el versículo dice que se agolparon todos a escuchar la palabra. Dice que Jesús les predicaba la palabra, dice el versículo 2. Es decir, la mayoría de las personas que estaban ahí no congregaron por el milagro, congregaron para oír la palabra. Entonces, la fe viene por oír la palabra. Y eso es importante. Es algo que hoy también le cuesta a las personas. Congregar para oír la palabra. Ya no quieren oír la palabra. Quieren que los profetas le profeticen. Y para colmo de desgracia, hay profetas a pedido del oyente. Que les van a decir las cosas que quieren escuchar. Y si van a una reunión donde no les dicen lo que quieren escuchar, buscan cualquier pretexto para irse a otra iglesia a donde más o menos me digan cosas que no me pongan incómodo, especialmente que no hablen del pecado,
que no me hablen del alcoholismo, ni del tabaquismo, ni de fornicación, que no me hablen de las malas amistades. Ahí me voy a quedar donde no me molesten en esa área, donde no me toquen la llaga ahí. Yo quiero quedarme porque amo mi llaga, aunque ya me está matando mi llaga, pero yo no quiero que me confronten con esa realidad. Entonces no buscan la palabra, sino que buscan comodidad. Y otras personas que se quedan en la casa, ya no congregan, y son simplemente adictos a las transmisiones, adictos al Zoom, porque eso ya es una adicción, ya no es ser parte de la iglesia. Esas son gente cómoda, que quiere que la palabra les llegue a la casa, que quieren que el profeta y el pastor les ministre directamente a domicilio. Entonces no quieren pagar un precio, no quieren moverse. Abraham es conocido como el padre de la fe y dice que Dios lo mandó a salir y lo mandó a caminar kilómetros y kilómetros. No le podía haber entregado la tierra prometida ahí porque demoró 25 años en darle un hijo. No le podía haber dado un hijo ahí donde él vivía. Tuvo que mandarlo a salir. Es que por la fe dice, Abraham salió sin saber a dónde iba. A veces Dios cuando te dice, crees en mí, sí, bueno, quiero verte moverte. Salí de tu casa, salí de tu comodidad. Y mucha gente dice, yo soy un hombre de fe. Y no salís ni a la vereda siquiera. Estás encerrado, estás con tu dolor, con tus huesos, con tu estómago. Acá estaba un paralítico, un hombre que ya no servía para nada. Y lo cargaron y se lo llevaron a donde estaba Jesús. Y rompieron barreras, la barrera de la distancia, de la incredulidad, los prejuicios. Y decir, no importa, pero valió la pena, por lo menos vamos a escuchar la palabra. Tal vez no me sane, pero voy a conocer a Jesús. Porque recién hablaba con el Señor y me traía a memoria ese versículo que dice, ¿de qué te vale tener todo tu cuerpo y ser echado en el infierno? Más te vale entrar cojo, o entrar ciego, o entrar manco al cielo, que tener todos tus miembros y ser lanzado al infierno. Entonces, si Dios no te sana, es porque la salvación es más importante. Porque hay gente que Dios los sana y no vuelve más. Exacto. Entonces, mientras estén así, se mantienen. Fíjate vos, increíble pero cierto. Cuando están enfermos son fieles. Cuando están sanos, se van de la iglesia. ¿O no es así? ¿Cuántos casos vimos de eso? Recibieron y desaparecieron. Y bueno, yo de mis años que llevo como creyente y la verdad que he visto muchas personas que llegaron pero súper mal y recibieron la sanidad y automáticamente dejaron de congregar. Recibieron el milagro de parte del Señor y no volvieron nunca más. Entonces era como que iban a la iglesia para pare de sufrir y claro. Bueno, chao, listo, hasta luego, ya está, recibí lo que necesitaba, pero ahí yo creo que hay algo que la gente tiene que aprender y entender. ¿Por qué? Porque si vos de pronto recibiste el milagro, estaría bueno que sigas, que perseveres, que sigas avanzando en cuanto a conocer aún más de ese dador del milagro. Como yo les digo acá a la gente de la iglesia, no vengas a buscar un milagro, mejor llévate al que hace el milagro a tu casa, porque es así, si vos te llevas a Cristo en tu corazón y te lo llevas a tu casa, y yo creo que hay muchas cosas extraordinarias, no tan solo un milagro de sanidad que vas a recibir, sino un millón de cosas y lo primero que vas a recibir es la paz dentro de ti. Entonces, si de pronto nosotros no entendemos eso y venimos y de pronto recibo el milagro y me voy, y después, bueno, tenemos también aquella persona que yo les llamo paralíticos espirituales. Son aquellas personas que, por ejemplo, vienen a la iglesia y de pronto comenzaron a menguar en su trabajo, en sus cosas, y no volvieron más. No volvieron más, y la excusa que ponen es la justa. No voy a congregar más porque no tengo plata para ir en el colectivo, para manejarme, si tengo moto, no tengo para la nafta, y un montón de cosas que ponemos como excusas para no cumplir con lo que nosotros mismos vinimos un día angustiados, preocupados, ¿sí? Bueno, esa es la otra persona que es la paralítica espiritual, yo le llamo así. Y después otra cosa
que yo entendí y me costó muchísimo, y hoy casualmente hablaba con una consierva que estamos en el mismo espíritu. Entonces yo dije, bueno, esto no es de la carne, sino más bien es del espíritu. ¿Qué es lo que nosotros charlábamos? Mira, mi hermana, mi hermano, cuando tú dices, pero el pastor no me ha venido a ver, o los profetas no vienen a visitarme. Ahora, mi pregunta es, si nosotros vamos y te visitamos, o voy yo y te visito, y de pronto Dios da una palabra, esa persona, profeta Alejandro, se terminan enojando porque piensan que nosotros usamos el púlpito para hablar de lo que esa persona nos contó, pero resulta ser que justo, capaz que yo no voy a abrir la boca, pero a ver, el Señor le da una palabra al siervo. Yo no sé lo que el Señor le da a él cuando él está en la presencia del Padre. Nosotros no nos ponemos de acuerdo a decir, a ver, ¿qué palabra te ha dado el Señor? Ah, bueno, escúchame, entonces yo voy a danzar esa danza que viste que dice que abre los cielos. No nos ponemos de acuerdo con esas cosas. Acá el Espíritu Santo se mueve de acuerdo a lo que Dios quiere y como Dios quiere. Entonces, esas cosas también pasan, que a veces nosotros queremos que entiendan por qué nosotros no vamos a visitarlos. Por eso le decimos, vengan para aquí, traigan a la persona con la que están enferma o la que necesita una oración, tráiganla. Yo veo campañas de los años 50, me gusta mucho ver la historia de los grandes siervos de Dios, que no existen grandes siervos de Dios, pero les llamamos así, hombres poderosos en Dios, como lo fue Moisés, como fue Elías. Tuvimos gente en Argentina, tuvimos gente en muchos países. Impresionante cómo la gente contrataba colectivos, ambulancias, camionetas y cargaban a los enfermos en las camionetas y los llevaban a la campaña y volvían caminando. Pero no es el evangelista, es la fe de ellos. Dice Jesús acá que él vio la fe de ellos. Quizás el enfermo no tenía tanta fe, porque hay un momento que el enfermo se entrega y dice, bueno, sí, esto es lo que Dios quiere, pero la fe de ellos, Jesús vio la fe de ellos, se refiere a los 4 amigos. Había 4 de acuerdo en llevarlo. Si el paralítico creía o no, yo, por lo que leo la escritura, entiendo que el paralítico había aprendido de los fariseos que toda enfermedad es a causa del pecado, y el paralítico se sentía el peor de los pecadores porque tenía el peor de los castigos, la parálisis. Entonces él se sentía indigno de estar delante de Cristo, porque eso es lo que enseñaban los fariseos. Por eso se enojaron cuando Jesús les dijo hijo. Y mira, era un hijo paralítico. Como dice mi esposa, hay hijos paralíticos, porque era hijo. Él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Era un hijo de Dios. Si no, Jesús no le hubiese dicho hijo, le hubiese dicho hombre, varón, tú. Era un hijo. En este caso entró un paralítico y salió caminando. Hay muchas iglesias donde la gente entra caminando y quedan paralíticos. Quedan paralíticos porque no sirven para Dios, no ayudan, no se prestan a colaborar. Tienen una lista de pretextos para no hacer nada y ninguna para hacer algo. No tienen ideas para hacer cosas para Dios, pero sí tienen las ideas para negarse a hacer cosas para Dios. Que el tiempo, que el dinero, que la distancia, que mi trabajo, que mi familia, que mi marido, que los chicos. Pretextos no le falta a la gente. Si usara esa calidad, esa suspicacia, esa astucia para poner pretextos, para servir a Dios, serían tremendos mujeres y hombres de Dios. Pero lamentablemente vemos que esta gente caminó kilómetros. Llegó a la casa y dijo, no podemos entrar, porque dice que estaban agolpados sobre la puerta, es decir, obstruían la puerta. No había manera de llegar donde estaba Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Y bueno, no, me pasó el colectivo, me vuelvo a casa y después le digo al pastor, yo estuve esperando y no vino el colectivo y me volví a casa. Yo estaba esperando el colectivo y vi nubes negras y comenzó a soplar un viento y dije, no, se viene la tormenta, me vuelvo a mi casa. Muchos hacen eso, ¿no? Un retraso del colectivo, una nube negra, un trueno por aquí, no, me voy a mi casa, no puedo ir a la iglesia. El pastor, el Señor lo va a entender, sí, el Señor va a entender lo cobarde que eres, ¿no? Porque le tienes miedo a una tormenta. Cuando Él nos enseña a atravesar tormentas. ¿Qué hicieron estos 4 amigos cuando vieron que estaban todos los caminos cerrados? Nosotros ya llegamos hasta acá y de acá no nos vamos hasta que no veamos a Jesús.
Entonces, ¿qué hicieron? Se subieron por las escalinatas que toda casa las tenía, porque por el calor en Israel había unos techos especiales que hacían con unas maderas y las cubrían con barro, arcilla, y la dejaban secar y eso para abajo tiraba un frescor espectacular, ¿no? Entonces eran tablas que estaban puestas nada más, no rompieron nada, no rompieron nada. Lo único que hicieron fue quitar la arcilla de encima, ¿no? Como si fuese una costra, y sacaron las tablas, la pusieron al costado hasta que se hizo la abertura por donde podían bajar la camilla. No fue un agujero infernal que hicieron, le destrozaron la casa a Pedro, no, no, no. Solamente sacaron 2, 3 maderas y quedó el espacio, así de simple. Todas las casas estaban hechas. Entonces, alzaron la madera, la corrieron, alzaron la madera y la corrieron y dejaron el espacio por donde bajaron la camilla. Y Jesús interrumpe su mensaje porque le llamó la atención la audacia de estos 4 amigos. Dijeron, vamos a llegar a Jesús. Si no entramos por la puerta del frente, vamos a entrar por el techo, pero vamos a entrar por donde sea para estar con Él. Nada nos va a impedir acercarnos y traer a nuestro amigo. Quizás ellos 4 ya eran salvos, ya habían conocido al Señor, pero su amigo se estaba muriendo sin conocer a Jesús. Y lo trajeron. Y lo primero que hizo Jesús fue detectar a través de su olfato profético, a través de sus ojos proféticos, a través de sus oídos proféticos, que ya sabía todo, a qué venían y de dónde venían, pero lo que él percibió es la fe, porque eso es lo que Dios lo mueve, solo la fe. No los pretextos, no tus lágrimas, no tus justificativos. Y te tengo una noticia. Los profetas heredamos ese ADN de Cristo. A nosotros no nos conmueven las lágrimas de aquel que dice, es que yo quiero ir a la iglesia, pero sabe, mi marido me maltrata. Ay, pobrecito. A mí no me conmueve eso. A mí me conmueve que me diga, a pesar de que mi marido me maltrata y me amenaza con que voy a dormir afuera si voy a la iglesia, mire, profeta, yo voy a ir a la iglesia. Ah, eso me puede hacer poner a llorar a mí. Eso me conmueve porque es lo que le conmueve a Dios. Escúchame, estos hombres rompieron una propiedad privada. Estos hombres invadieron la propiedad privada. Estos hombres no golpearon la puerta. Estos hombres sacaron tablas del techo. Es como que yo esté acá predicando y alguien dice, necesito llegar para que este siervo ore y me comience a desclavar las chapas del techo y yo me voy a poner a pensar en las chapas. Yo voy a quedar admirado de la fe, de lo que es capaz la fe. Y a Jesús eso lo llevó a admirar. Quedó sorprendido al ver Jesús la fe de ellos. Inmediatamente le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos, que nunca faltan, que ellos eran los primeros en llegar, ¿no? Porque la iglesia está llena de fariseos. Y en las iglesias de varios hay fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los que dicen, el tiempo de los milagros ya pasó. Hay que hacer una oración nomás porque ya Dios no hace milagros. Por eso hay un montón de gente que a veces pide oración porque en su iglesia los pastores no creen en imposición de mano, en liberación, en demonio. Mandan a la gente al psicólogo y no le hacen liberación. Y lo mandan al demonio al psicólogo. Después el psicólogo queda más endemoniado que el paciente, porque está hablando el diablo a través de esa persona. Y el diablo es más inteligente que los psicólogos, porque el mejor psicólogo que hay para psicopatear a la gente es el diablo. Y muchos siervos de Dios no creen en sanidad divina, por lo cual la gente se tiene que ir a buscar en otra parte y encima les prohíben que vayan a otras iglesias, les prohíben que vayan a las campañas, porque esos son curanderos, esos son brujos, que van a hacer milagros, eso es mentira, todo está armado, todo es actuado, no porque existen los sacar milagros. La plata, dice. Te piden plata y todo. Bueno, es que hay algunos que sí lo hacen, ¿no? Pero en la viña del Señor hay de todo. Hay de todo, cizaña y trigo crecen juntos, pero bueno, yo te estoy hablando desde la perspectiva de Cristo. Jesús hacía milagros y ellos le cuestionaron, dijo, ¿cómo le puede perdonar pecado? Y Jesús dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Y los fariseos sabían la respuesta. ¿Qué es más fácil? Es más fácil decirle tus pecados te son perdonados, porque no hay ninguna manifestación. Pero decirle a un hombre, levántate, y si no se levanta, entonces soy falso. Y Jesús dijo, bueno, para que vean que yo tengo poder para hacer ambas cosas, que las dos cosas a mí me son fáciles, tanto decirle tus pecados te son perdonados, ya que ustedes le han metido en la cabeza a la gente que muchas de las enfermedades, o casi todas, es consecuencia del pecado. Por eso lo primero que le dijo es tus pecados te son perdonados, para liberarlo de la culpa.
La palabra ahí, tus pecados te son perdonados, está diciendo, yo expulso el pecado, yo te libero del pecado. Estaba diciendo Jesús, yo te libero del pecado, porque ese hombre venía cargado de culpa porque es lo que le enseñaban. Hoy la gente no se sana porque cree que lo único que pueden sanar son los curanderos, pero no creen que los pastores puedan sanar. O porque creen que solo lo único que pueden sanar son los médicos y los pastores no. Por eso, cuando un miembro de la familia se enferma, lo primero que hacen es llevarlo al médico, no al profeta o al pastor, porque no creen que puedan sanar. Entonces, ¿por qué Dios lo va a sanar si vos no crees? Por ahí vas al médico y el médico le erra el diagnóstico y se pone peor tu hijo, tu madre, tu padre, y lo culpas a Dios. Y lo único que hace, iglesia, estoy orando porque estoy llevando a mi hijo al hospital. ¿Y por qué no lo trajiste a la iglesia? ¿Por qué no lo trajiste a la congregación de los santos? Si esto es lo que hicieron, ¿o crees que no había médico en los días de Jesús? No lo llevaron al médico, lo llevaron a Jesús. Decimos, Jesús está con nosotros. ¿Por qué la gente no viene? ¿Sabes por qué? Porque no cree. Estamos con un problema ahí. Porque si no crees en el Hijo, tampoco crees en aquel que lo envió. Porque Jesús no solamente trae salvación, también vino a sanar, a liberar, a transformar vidas. Si vas a creer en Jesús, tenés que creer en el combo completo. No podés creer en una parte de Jesús y en la otra no. Entonces, pobrecito los pastores, los maestros que enseñan que el tiempo de los milagros ya pasó. Pobrecito, porque son mutiladores del cuerpo. Le están mutilando a Cristo algo que Cristo todavía porta. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Hemos experimentado milagros. Yo tuve milagro en mi columna vertebral. Yo tenía que estar en silla de ruedas. Y ahora estoy entrenando 3 veces a la semana. ¿O no hemos recibido milagros? No sé. Amén. Yo en también nuestra familia recibí y todo. Milagros en mi columna, en mi nervio ciático, en mi cervical. Había un tiempo también en el que yo no me podía ni siquiera parar ni levantarme, porque mis ojos se hacían para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Horrible, una cosa terrible, tremenda. Y fui sana por el Señor, porque yo creí en su palabra, creí en Él. Y a veces el Señor, cuando nosotros oramos por sanidad, queremos que sea ya, que sea inmediata, y a veces el Señor se toma un poco el tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros debemos entender, y cuando ya tenemos, en el caso nuestro, nosotros tenemos esa fe de decir, bueno, si no me ha sanado ya, en algún momento yo sé que el Señor lo va a hacer. Pero no pierdo esa esperanza, no pierdo esa fe, no me enojo con Dios, no digo, no voy a ir más a la iglesia, no voy a congregar más, no, mira, no sé, hace vos, dedícate vos, fíjate qué vas a hacer, porque Dios no existe, porque no, al contrario, yo he recibido pero muchísimos milagros, no tan solo en mi cuerpo, sino también lo he recibido viéndolo en mi familia. Amén. Una vez llegó una mujer que estaba con un problema tremendo. Uno de sus brazos quedó paralítico, como que le agarró una hemiplegia, y era una mujer joven. Y este brazo no solamente le quedó paralizado, sino que también parte de la cara y se caía para los costados, ¿no? Y llegó a la iglesia, y yo estaba predicando, y me interrumpió en la mitad del mensaje, porque ella había venido no sé de dónde, en auto, y bueno, la estaban esperando. Entonces ella pensaba que era venir, que yo le ore, se iba a sanar y volvía a la casa. Y yo dije, ahí se va a sentar y va a escuchar la palabra primero. En la mitad del mensaje dijo, yo me tengo que ir, ¿qué me puede orar ya? Porque me quiero ir. Y yo le oré. Y lo más tremendo, que Dios la sanó. Y después cuando me dice, ya voy a volver para testificar, tengo que hablar, que esto, que el otro, me deja su número de celular, me deja su cuenta de Facebook, porque también seguía las transmisiones que yo hacía, recibía los mensajes. Y un día entro en Facebook y veo que ella estaba ahí, pues ya no volvió nunca más, y dije, ¿qué habrá pasado con esta mujer? Y ahí estaba ella posando, tomando alcohol con sus amigas, posando con minifalda, con poca ropa arriba. Y dije, bueno, ahí terminó la historia de esta mujer, vino por un milagro. A veces el Señor en su amor se los da, y como los 9 leprosos que fueron limpiados, nunca más volvieron. A veces de 10 que reciben milagros, solo 1 regresa para adorar a Dios y servir a Dios. Y los otros se van a vivir la vida con el milagro a cuesta, pero sin la salvación.
El problema es que se van sin la salvación, como esta mujer y como tantas personas que pasaron por el ministerio, porque Dios nos ha dado el don y el ministerio de la sanidad a nosotros, pero la gente no viene. No viene. Y yo no voy a andar golpeando puertas preguntando dónde hay un enfermo para orar, porque eso sería curanderismo a domicilio. Ni los curanderos hacen eso. Aquí tenemos nosotros a 2 cuadras, teníamos el curandero más famoso de todo el norte Tucumán. Y la gente los domingos a las 6 de la mañana, desde acá, desde la ruta, hay 3 cuadras hasta la casa del curandero, había fila de gente. En camionetas 4x4, en camiones, venía gente con la reposera, el termo, el mate, a hacer fila para ser atendidos y ser curados por el famoso curandero de Villa Carmela, que con el tiempo murió de un derrame cerebral, de un coma diabético, algo así, y terminó fundido. Su salud se reventó, porque los demonios usan al hombre y luego lo revientan, porque vinieron a destruir. Digo, qué lindo sería que la gente tenga esa fe en Dios y cuando tengamos reuniones el día domingo a las 7, ya a las 5 la gente esté haciendo fila para poder entrar con su amigo enfermo, con su mamá enfermo, con su hijo enfermo, traer en brazos a sus hijos como hacían las mujeres que traían a sus hijos, como el padre que trajo a su hijo endemoniado, lo he traído para ti, Señor, y tus discípulos no lo pudieron echar fuera, pero ayúdame, Señor. Le traían a la iglesia primitiva, le traían los enfermos. ¿Por qué había sanidad? Porque eran traídos los enfermos. Cuando vos traes los enfermos, se activa poderosamente el don de sanidad, porque Lucas habla de este pasaje y dice que el poder del Señor estaba con Jesús para sanar, pero Jesús estaba predicando. ¿Cómo puede ser que esté la unción para sanar y Jesús? ¿Sabes por qué estaba predicando? Porque hasta ese momento no había ningún enfermo. ¿Cuándo se activó el poder para sanar? Cuando se abrió el techo. ¿Cuándo vas a ver un milagro en tu familia? Cuando los traigas. Cuando los traigas. Dice, pero ¿no dice la Biblia que hay que llamar a los ancianos? Sí, cuando una persona ya no se puede mover. Cuando está postrada en cama y no hay manera. Obviamente que vos podés llamar a los ancianos y van a la casa y lo ungen con aceite. Ya son casos extremos a donde vos no podés trasladar al enfermo porque se te lo puede morir. Este hombre tenía parálisis, este hombre no tenía cáncer. Este hombre no es que le faltaba el aire, que si lo movías se moría. Este hombre estaba acostumbrado a que lo carguen para todos lados. A los paralíticos los llevaban y los ponían en las puertas de los templos, como el cojo, se los llevaba. Era normal para él que los lleven, pero hubo un día que los amigos le dijeron, te venimos a llevar, pero no para que des lástima y pidas limosna. Hoy te vamos a llevar para que recibas un milagro. Qué importante. Hay gente que usa la enfermedad para que los otros le tengan lástima. Usan su dolor para que la gente le tenga lástima. Acá estoy en una cama de hospital, oren por mí porque estoy en gran lucha y se sacan fotos en el sanatorio, en terapia, con el brazo que le sacaron sangre, con la máscara y están sacándole fotos y haciendo publicidad de la enfermedad. En lugar de ir a Jesús, te vas a las redes para que la gente te tenga lástima o te dé una palabra. ¿Tú necesitas palabra de la gente o necesitas la palabra de Cristo? Hay gente que usa la enfermedad para que los otros le tengan lástima. ¿Cómo estás, hermano? Ay, hermano, estoy con unos dolores. No dormí en toda la noche, no comí en todo el día, me siento morir. Busca que la gente diga, ay, pobrecito. Qué distinto es. Yo estoy mal, pero estaré bien, porque voy a buscar de mi Jesús y Él me va a sanar. Voy a ir a donde Dios me plantó, en esa congregación, y le voy a decir al pastor, pastor, ore por mí. Le voy a decir a los profetas, profeta, oren por mí, porque yo creo que hoy es el día que el Señor me va a sanar. El Señor me va a liberar de todo esto, porque yo le amo, yo le busco, yo no le pongo pretexto. Por eso hay un montón de personas que llegaron a la iglesia caminando y ahora están paralíticos. Paralítico en la fe, paralítico en el amor, paralítico en el servicio, paralítico en la oración, paralítico en todo, ¿o no es así? Amén, así es. Incluso el domingo casualmente yo estaba muy cansada, tenía un terrible dolor en los intestinos y
me postré a orar al Señor, pero nunca pedirle porque, Señor, mira, sabes que te tengo que servir, hacer un milagro, que me pase el dolor de panza, que me pase la diarrea. No, yo estaba mal, muy mal. Y bueno, le enseñé a una persona que también estaba mal y le dije, yo igual como estoy, voy a danzar. No sé cómo, ni de qué forma, pero yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a veces también nosotros necesitamos entender que las enfermedades a veces pueden ser liberaciones que uno necesita. En mi caso pueden ser cargas de las personas, cargas que yo vengo de toda la semana, carga de dolor, de tristeza, pero eso me hizo entender el Señor. Yo fui a su presencia, oré, el Señor me hizo libre y yo dancé como si no tenía nada y no había tomado absolutamente nada como para decir que me pase la desinflamación, porque el Sertal que yo había comprado, que me dio mi suegra, lo tomé a la mañana, pero esto era a la tarde y era a la noche, nosotros teníamos la reunión y no, nada. Yo estaba muy mal y dije, no, yo me voy a postrarme, pero nunca le pedí nada al Señor. Simplemente oré y oraba por lo que el Espíritu Santo en ese momento me direccionaba y sentí que yo me había hecho libre de cosas que yo entiendo que era mucho dolor. Dolores de lo que yo ya venía acumulando. Y bueno, uno es un ser humano. Entonces, acumular tanto dolor tampoco es bueno, porque eso también causa enfermedad en el estómago, en los intestinos. Amén. Entonces, a veces tenemos también esos paralíticos espirituales que no quieren ni siquiera orar ni por ellos mismos. ¿Pero por qué? Porque no tienen fe. Yo, como les dije anoche, no me pidan oración, oren ustedes, porque nosotros no hacemos que la gente coma, sino que les enseñamos a cazar y comer lo cazado. Es decir, la oración es como arrebatar bendiciones. Entonces, ¿por qué buscas que otro te arrebate y te dé de comer en la boca? Aprende a orar, aprende a batallar, porque no toda la vida vas a tener a tus profetas, no toda la vida ellos van a estar ahí para cuando lo necesite. Entonces, aprende a resolver los problemas confiando en Dios, no en dioses a los hombres. No hagas que los hombres se sientan dioses, ¿no? Que están para resolver todos los problemas de la iglesia. Ese es el problema que los pastores tienen, por eso terminan estresados, fundidos. ¿Por qué? Porque hacen que la gente sean pastores dependientes. Aquí son independientes. Solamente que el caso sea muy grave, acuden a nosotros. Porque nosotros dijimos, no me vengas con que me duele la pancita, me podés hacer una oración. No, orá vos, ponete la mano y hacete liberación vos, porque tenés toda autoridad de parte de Dios, ¿sí? Cuando ya te supere el problema, cuando sea algo con lo cual no puedas combatir, entonces vamos a unir fuerzas y entre nosotros lo vamos a poder. Entonces, ¿por qué? Porque dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. Entonces, cuando hacemos una coalición de oración en casos difíciles, en ese momento sí, nos unimos todos para orar por un problema. Pero un dolor de cabeza, un dolor de estómago, no necesitas poner a la iglesia a hacer una cruzada de oración y vigilia para que te pase los dolores de la espalda. No necesitas. ¿Sabes por qué la gente es así? Porque así les enseñaron. Los hicieron paralíticos espirituales. Los líderes los hicieron paralíticos. Son como esas criaturas que crecieron hasta los 20 años y mamá nunca les dejó hacer nada y no saben cómo romper un huevo para hacer huevo frito. Entonces van a tener huevo en la heladera, van a tener carne y se van a morir de hambre porque no saben cómo hacer. Yo recuerdo cuando hice mi primera, ¿cómo se llama? Cuando pongo la cebollita con ese revoltijo. El primer día que me animé a hacerlo, porque lo veía mi papá cómo lo hacía, pero cometí un error. Mandé el tomate, la cebolla primero, ¿no? Y después le tiré la carne. Y se quemó la cebolla, el tomate y la carne quedó cruda.
porque bueno, no sabía el orden en que iban los productos y me salió una cosa, un holocausto carbonizado ahí, salado como ninguno, pero fui aprendiendo porque mi papá me iba enseñando que primero se pone la carne, se la da vuelta y cuando ya está medio ahí se va agregando las verduras porque las verduras se cuecen antes que la carne. Y mi papá fue mi maestro de cocina. Pero hay muchos líderes que dicen, hermano, si algo le pasa, pida oración, estamos para orar. La gente ya no ora, pide oración. Vive de oraciones prestadas, vive de arriba. Son como esos que viven de los planes. No hacen nada, pero reciben. Entonces, a la gente hay que enseñarles a orar. Hay que enseñarles a orar. Sí, ¿O no? sí, si hay algo que la gente nuestra no puede decir lo contrario, es que nosotros a las madres casualmente les enseñamos que ellas también tienen autoridad para poder orar por sus hijos cuando están enfermos. A menos que estén en pecado. Exacto, pero bueno, lamentablemente hay veces que es preferible vivir en pecado y no ponerme a cuentas con el Señor para poder interceder por mi hijo. Claro. Yo preferiría alejarme del pecado, dejar la lengua más mota, más cortita y no tener la lengua tan larga y estar fuera de ese pecado que es la murmuración y el chisme y poder decir, bueno, esta vez verdaderamente hago lo que mis profetas me enseñan porque aparte la palabra de Dios lo dice. Siempre nosotros le decimos, no vamos a decirte o enseñarte algo porque a nosotros se nos antoje o queremos que así sea. No, lo decimos primeramente porque hemos tenido experiencia y segundo porque la palabra nos enseñó, nos exhortó, nos corrigió, como decía el profeta. Yo aprendí porque mi papá me enseñó una y otra vez. Bueno, nosotros también hacemos lo mismo. Acá le enseñamos, pero eso sí, también le enseñamos y corregimos y les explicamos que no pueden estar viviendo toda su vida en pecado. Y el pecado abarca muchas cosas. Y el pecado muchas veces nos llevan a nosotros a no tener esa autoridad. Entonces de pronto estoy en pecado y me duele el estómago y bueno, no me sano, no pasa nada porque Dios no va a escuchar a una persona que está en pecado. Entonces, entreguemos nuestras cargas al Señor, aprendamos a vivir sin pecar, porque sí se puede vivir sin pecar. Porque nosotros si todos los días nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos muestre qué es lo que a Dios no le agrada, y yo estoy más que segura que lo va a hacer. Lo hace conmigo, lo hace con el profeta. ¿Por qué no lo va a hacer contigo si tú eres una hija o un hijo de Dios? Amén. El orden es así. Fíjese como dice el relato, ¿no? Jesús primero le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese es el orden. ¿Por qué mucha gente no se sana? Bueno, el profeta me enseñó que yo tengo que orar por mis hijos. Oro por mi hijo y tenía 37 de ahora, tiene 40 de fiebre. Bueno, fíjate el tema de tus pecados. Porque vos tenés que estar primero limpio de pecado, santificado, a cuenta con Dios. Entonces dice, entonces vendréis, oraréis a mí y yo os oiré. Pero dice, primero limpiad vuestras manos que están contaminadas, manchadas. Eso habla de pecado. Y después venid y estemos a cuenta. Ahí es el tema. Amén. ¿Por qué a veces Dios no sana a tu familia, a tus hijos cuando vos le orás? Entonces vos tenés que ponerte a cuenta. El Salmo 103 dice, en el versículo 2 dice, en el 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y después dice el que sana todas tus dolencias. Primero va el perdón, después la sanidad. Amén. Hay mucha gente que quiere sanidad sin ponerse a cuenta con Dios. Amén. Entonces no se sanan porque están esperando un milagro para seguir pecando. Son como el ladrón en la cruz. Señor, sálvanos y sálvate a ti mismo. Y ese no quería ser salvo del infierno. Ese quería bajarse de la cruz para seguir haciendo atrocidades. El otro se quería ir con Cristo. Entonces, ¿a cuál de los dos Jesús le respondió? Le respondió al que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como diciendo, yo estoy pagando lo que merece mis pecados, pero Señor, salva mi alma. A él le respondió. El otro también quería bajarse de la cruz, pero no para entrar al reino ni para seguir a Jesús, para seguir con su fechoría. Hay mucha gente, que Dios conoce el corazón, que quieren sanidad para seguir pecando. ¿No? Yo conocí personas
que venían a pedir oración porque tenían sífilis, ¿sí? Sífilis por andar con una, con otra mujer, y trajeron sífilis a la familia y casi contagian a toda la familia por tras de esa enfermedad infecciosa, y querían sanidad. Y Dios no los sanaba. ¿Sabe por qué? Porque querían ser sanos para seguir haciendo sus cosas. Entonces Dios no los sanaba y tuvieron que ir directamente a tratamiento, penicilina y todo el doloroso tratamiento que conlleva la sífilis, enfermedades venéreas. Entonces, si no te sanas, es porque Dios dice: primero limpia tus pecados, primero ponte a cuenta. Si andas hablando malas palabras, si en tu casa lo único que haces es criticar a los pastores, hablar mal de tu hermano, y después querer ir a orarle a tu hijo porque eso es lo que te enseñaron, y después decir: no funcionó lo que me enseñaron los profetas, yo he orado y se puso peor. Bueno, porque vos, en lugar de impartirle sanidad, le impartiste toda tu suciedad. Entonces ahí se pone peor la persona. ¿Por qué Jesús sanaba al instante? Porque en él había una pureza, algo tan inmaculado que Jesús apenas lo tocaba al leproso, toda la pureza de Jesucristo lo purificaba al otro. Pero si una persona que está en pecado le pone la mano al leproso, lo más probable es que te quedes vos leproso. Y que se te pegue la lepra. Porque el pecado abre brechas en tu cuerpo. Es como que tenés heridas y por ahí te entra la infección y te terminas contagiando de lo que tenía el otro, porque el pecado es como llagas. Por eso dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Los pecados nuestros hirieron la espalda de Jesús. Dice que el pecado abre llagas, abre brechas. Y cuando vos querías orar por un enfermo, te termina contagiando vos. No se sana el otro, ya son dos los enfermos. ¿Por qué? Porque vos estás en pecado delante de Dios. ¿Cómo termina la historia? Para terminarla, Jesús le dijo a este muchacho, a este hombre: levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y todos los que estaban ahí quedaron maravillados, asombrados. Dijo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué cosa? Bueno, todo comenzó cuando el techo comenzó a sonar. Nunca hemos visto esta fe de esas 4 personas dispuestas a hacer lo imposible, lo loco, porque eso se llama locuras de fe, como la locura de aquel petizo que se subió a la planta para ver a Jesús. Y Jesús inmediatamente olfateó algo agradable, la fe de Zaqueo. Y le dijo: Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Como la fe de Bartimeo, que gritó hasta más no poder porque era ciego y no mudo, y comenzó a gritar hasta detenerlo a Jesús. Lo detuvo a Dios, lo frenó a Dios. Y Jesús vino y le dio el milagro. Como el milagro de la mujer del flujo de sangre, que se abrió paso porque Jesús estaba al aire libre. Yo creo que si hubiese estado ahí la mujer hubiera dicho: bájenlo a él y después salto yo de arriba porque yo también vengo a buscar un milagro. Pero no estaba en el camino mientras Jesús iba a sanar, que después en realidad fue resucitar a la hija de Jairo. Y esta mujer se abrió paso. No había madera, había personas. Y ella comenzó a quitar personas para llegar a tocar el borde de su manto. Esas son las cosas que producen milagros que la gente dice: nunca hemos visto tal cosa. ¿Por qué no suceden esos milagros? No es que Jesús ya no está, es que no está esa clase de gente. No hay esa clase de fe. Ya no hay más mujer de flujo de sangre. Y no digo el flujo, la fe de la mujer del flujo de sangre. No hay gente como los 4 amigos que traigan a su amigo cargado en un remis, en el colectivo, en la moto, en lo que sea. Mira, te voy a llevar, algo va a pasar porque sé que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios da regalo a los que se acercan a Él. El que a Él viene no le echa fuera. Ya no hay amigos así. Son amigos para irse al campo, son amigos para irse a la montaña, para ir al río, a sacarse fotos, a tomar mate, a hablar un montón de pavada. Pero cuando están enfermos, y bueno, Dios quiera, ya vamos a hacer oraciones en la iglesia, vamos a orar con el pastor, vamos a pedir. Pero no lo vas a traer nunca a donde está Jesús. Jesús no está en la playa, te aviso. Jesús está donde están los suyos congregados en su nombre. Ya no está la gente como Zaqueo, que no le importa hacer el ridículo, con tal de tener un contacto con Jesús, de llegar como sea a Jesús. Hoy si les pasa el colectivo, se vuelven a la casa. Si sopla el viento, se vuelven a la casa porque capaz que va a llover. Si te duele el pie, ya no voy a ir porque me duele el pie. Me recuerdo la hermanita danzora del sábado, que después cuando yo la vi caminando dije: ¿cómo pudo danzar si apenas podía pisar?
y estuvo más de 1 hora y media danzando con el pie esguinzado. ¿Cómo se llama la hermanita? La danzora de la profetisa. Sí, no me acuerdo. Que yo pensaba que se había lesionado después de danzar. Y la profetisa Mercedes dijo, ella vino así. ¿Usted la vieron renguear mientras danzaba? Definitivamente no. Yo pensaba que ella se había lesionado después de estar casi 1 hora danzando. Pero no, ella vino a la iglesia, a la reunión, así. Pero no se le notó, ¿sabes por qué? A veces la fe no es solamente para obtener un milagro. A veces la fe tiene que ver con demostrar tu valor en medio de la enfermedad. Es decir, aunque esté dolida, aunque esté herida, aunque mi esposo me acaba de echar de la casa, aunque mis hijos me acaban de decir que me vaya a la iglesia y que me olvide que tengo mamá y que te olvides que tienes hijos, aunque me digan de todo, aunque me hayan dado una cachetada a mi marido y me tuve que secar la sangre y disimular el golpe que tengo en la cara, a la casa de Jehová iré. Dios no va a sanar tu rostro amoratado, pero Dios se va a complacer en tu fe y tarde o temprano vas a ver cosas grandes que nunca has visto. Amén. ¿Vos querés ver cosas que nunca has visto? Entonces hacé cosas que nunca hiciste. Trata de hacer actos heroicos de fe. ¿Qué sos capaz de hacer por fe? Nada. Bueno, es que oren por mí nada más, pero hace algo. Saltá de la barca, caminá sobre las aguas, animate a hacer algo. Si no te vas a terminar muriendo y no vas a disfrutar de decir, Jesús me sanó. ¿Por qué no te sanó? ¿No te quiere? ¿Te dejó de lado? Es que yo nunca le demostré ni siquiera un intento de acercarme a Él. Nunca, no fui como la mujer del flujo, yo fui cobarde. No fui como el paralítico que tuvo que correr peligro de que lo tiren de arriba al techo y lo terminen matando al pobre hombre. Él confió en esos 4 que bajaban con la soga, que si uno soltaba, abajo, se acabó el paralítico. Ya no habría que sanarlo, había que resucitarlo. No le importó. Lo mismo lo hizo. Y yo digo, para los paralíticos espirituales, vamos a dejarle un mensaje. Aquí en esta Biblia tenemos 4 amigos que te ayudan para que vos puedas volver a ser el hombre y la mujer que Dios quiere. Ahí Dios nos dejó 4 amigos que nos cargan a nosotros con su mensaje, con sus testimonios, con sus enseñanzas. El amigo Mateo, el amigo Marcos, el amigo Lucas y el amigo Juan. Los 4 evangelios son los que te cargan y te dicen lo que Jesucristo hizo, lo que nosotros contamos, lo puede hacer contigo. Déjate cargar con nosotros. Cree en el evangelio y verás el poder de Dios. Amén. Amén. ¿Qué te parece? ¿Oramos? ¿Me toca a mí? A usted. Gracias. Vamos a orar. Amén. Y si vos eras de uno de esos paralíticos espirituales, de esos que estabas tirado ahí al lado de Jesús y estabas sentado como los fariseos, y lo único que haces es cavilar, cuestionar, murmurar, pero no servís, hoy es el momento de limpiar tus pecados. Para que el Señor, después de decirte hijo, porque encima eres hijo, nada más que rebelde, tus pecados te son perdonados, ahora sí te puedas decir, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma el ministerio que te he dado, toma la unción que yo te he entregado y vete. Vete a tu casa y empieza a liberar, porque no hay mejor testimonio para la familia de ver el cambio en tu vida. ¿Tú crees que la familia cuando lo vio llegar al paralítico no le saltaron las lágrimas? Sí lo vieron salir en una camilla y lo vieron volver con la camilla en los brazos. Esa familia se convirtió. ¿Por qué no se convierte a veces tu familia? Porque vos no demostras ninguna evidencia. Seguís siendo el mismo de antes, solamente que ahora sos más hipócrita porque cargás una Biblia, pero no tenés una vida de cristiano. Seguís siendo la misma persona de antes, solamente que cargas una Biblia para escudarte detrás de una religión, porque esa no es una relación. Cuando vos tenés una relación, la gente te va a ver salir en una camilla y volver con la camilla a cuesta, porque algo cambió tu vida. Y ese alguien es Cristo. Y peor aún, para terminar, que llegan a la casa y están hablando mal de los pastores. También. Hablan mal de sus profetas. Entonces tu esposo, no creo que así se pueda creer en decir voy a venir, te voy a acompañar, Claro. O tus hijos, hijos que se han apartado del camino del Señor, Dios santo, terrible. Claro. Se han apartado del camino del Señor por escuchar a la madre cristiana con la Biblia bajo el brazo, criticar y cuestionar a los pastores o a los profetas. Como los fariseos, que estaban ahí en la congregación, pero para criticar. Paralíticos espirituales. Claro, eran paralíticos. Yo creo,
el milagro del paralítico es incuestionable. Jesús no hacía mejora, Jesús lo sanaba. Era el Mesías, obviamente. Incomparable. A la par de los que hoy podemos decir, sí, Dios me usa para sanar, pero como sanaba Jesús, imposible, porque Él era el Mesías. Pero digo, los fariseos llegaron paralíticos, estuvieron paralíticos y se fueron paralíticos. Porque estaban ahí solo para criticar, para murmurar, como hace mucha gente, que viene a la iglesia y se va de la iglesia murmurando, están en la casa murmurando. Eso están con una parálisis permanente. Pero este pobre hombre llegó en una condición muy penosa y se fue contento cargando la camilla como testimonio. Y yo creo que la camilla la dejó ahí en la casa, la puso, la colgó en la pared para recordar cuando él un día conoció a Jesús de verdad y puso al lado, gracias a mis 4 amigos, ¿no? Y quedó para la historia eso. Qué lindo que alguien algún día te diga, yo estaba así, pero un día mi hermana, un día mi prima, un día mi vecina, esa que yo siempre la veía ir a la iglesia, se acercó a mi casa y me dijo, vecino, vamos, deja de sufrir, vamos, conoce a Jesús, conoce al Señor, Él te va a limpiar, te va a perdonar, te puede sanar. Si tú puedes creer, algo va a pasar. Y te puedo decir, gracias vecina, ese día me cambió la vida. Pero si tú no te cruzas, si no lo cargas, si no lo traes a Jesús, esa persona va a terminar en el infierno, sufriendo un infierno en la tierra y sufriendo un infierno eterno. ¿Y todo por qué? Porque le faltó gente como los 4 amigos. Que Dios levante muchos como los 4 amigos. Señor, oramos en esta noche para que tú levantes gente como esos 4 hombres anónimos, cuyos nombres no están en la Biblia, pero sabemos que en el cielo está el nombre. Señor, levanta hombres como esos 4 amigos que cargaban a los enfermos y los traían a Jesús. En lugar de alejarlos, en lugar de llevarlos al alcohol, a la droga, a perder el tiempo, los traen a las reuniones para que puedan oír la palabra de Dios. Señor, levanta hombres y mujeres que tengan el corazón de los 4 amigos, aquellos que no abandonan, Señor, al que sufre, sino que pelean para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Y oramos por los paralíticos espirituales, para que en esta noche escuchen la voz del Señor diciendo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Sal de ese estado de postración, sal de ese estado de parálisis, sal de ese estado de muerte. Carga eso que yo te he entregado, esa unción, esa gracia, ese ministerio, y vete a tu casa y comienza por tu casa a evangelizar, a dar testimonio. Comienza diciéndole a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, que ellos vean el cambio, porque muchas veces queremos que otros cambien sin que nosotros hayamos cambiado. Señor, oro para que a partir de esta noche comiences a tocar corazones y la gente medite durante la noche y piense, ¿seré un paralítico? ¿Hace cuánto tiempo que estoy postrado en la iglesia y no estoy sirviendo? No soy útil en la viña del Señor. Soy un miembro paralizado, tullido, y no estoy haciendo lo que tú me has mandado a hacer. Que hoy, Señor, muchas personas se les vaya el sueño y que tú lo estés amonestando hasta el amanecer, hasta que postrados de rodillas, Señor amado, reconozcan su pecado y se puedan levantar como este paralítico y comenzar a marchar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por cada palabra en esta noche. Amén y amén. A ver, ¿a quién tenemos? Fátima Reyes. Fátima Reyes. Tenemos varias personas. Sí. Lo que pasa es que en mi